Hola, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alexis Muñoz y bueno, es un gusto empezar a recorrer con ustedes los contenidos del curso de matemática. Hoy vamos a, en este caso, a través de una grabación. Hoy vamos a empezar con los contenidos de la primera unidad temática, donde vamos a trabajar con conjuntos numéricos, los principales conjuntos numéricos, y también un poco con operaciones entre conjuntos. Mucho de lo que vamos a ver, al menos en esta primera grabación, puede ser de carácter bastante elemental, pero es importante tener todo bien establecido, ver si puede haber dudas que ustedes puedan aclarar a partir de estas explicaciones, como para tener una base lo más sólida posible sobre lo cual asentar todo lo que sigue. Así que lo primero que vamos a hacer es repasar los conjuntos numéricos que nos van a interesar en el curso. Que en nuestro caso vamos a llegar hasta el conjunto de los números reales. Ese va a ser el conjunto más grande con el que vamos a trabajar en este curso. Pero bueno, veamos cuáles son los conjuntos numéricos, partiendo desde los naturales hasta los reales, que, como les dije, es el más grande que nos va a interesar. Empecemos por el conjunto de los naturales. Entonces, primero que nada, esto es un repaso de los conjuntos numéricos y sus principales características. Esto como parte de la unidad numérica. Entonces, en primer lugar deberíamos hablar de los números naturales, porque son los primeros que aprendemos, los que utilizamos para contar, para empezar a aprender las operaciones aritméticas. Esto se representa con una n. Y comenzamos desde 1 en este conjunto, y a partir de ahí vamos subiendo siempre de a una unidad, 1, 2, 3, 4, y así siguiendo infinitamente. Este conjunto, entonces, como primera característica importante, tiene infinitos elementos. Es un conjunto infinito. Además, fíjense que para cada elemento se puede identificar fácilmente cuál es su sucesor, el elemento que sigue. Lo único que hay que hacer es sumar 1. Por ejemplo, es fácil saber que al 5 le sigue el 6 sumando 1. Entonces, en este conjunto, como para cada elemento podemos identificar su sucesor, también su antecesor, salvo para el caso del 1, que es el primero, decimos que es un conjunto discreto. Es un conjunto discreto, un conjunto donde cada elemento tiene uno que le sigue y que podemos identificar. Bien, también puede llamar la atención que empiece de 1 y no desde 0, tal vez. Pensemos que cuando se inventó este conjunto, cuando se empezó a considerar este conjunto, aún no se conocía el 0 o aún no se aceptaba su existencia. Pero ahora que lo conocemos podríamos agregar el 0 a ese conjunto para empezar la cuenta desde 0. Eso es lo que llamamos, lo que se suele llamar naturales y 0, que tiene la misma notación pero con un subíndice 0 para aclarar que el 0 está incluido. Es la única diferencia con el anterior. Pero cuando hablemos de naturales propiamente dichos, nos referimos a este conjunto. Bueno, con este conjunto, además de aprender a contar, aprendemos las primeras operaciones. Lo único que es un conjunto que, en relación a las operaciones aritméticas, prontamente empieza a presentar limitaciones. Básicamente cálculos que no se pueden resolver si tenemos la pretensión de mantenernos dentro de los naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si queremos hacer la cuenta 5 menos 2, no hay problema, eso da 3. Pero si quisiéramos hacer la cuenta 2 menos 5 y nos mantenemos dentro de los naturales, no podríamos obtener un resultado para esa operación. Del mismo modo, como no tenemos el 0 en el conjunto, si quisiéramos hacer 4 menos 4, tampoco tendríamos un resultado para esa operación dentro de los naturales. Eso nos lleva a considerar a continuación un conjunto más amplio, que es el de los enteros. El conjunto de los enteros que abarca al de los naturales. Lo representamos con z y está formado por los naturales, al igual que
por los mismos números que en el conjunto anterior, continuando infinitamente, pero a eso agregamos el 0 y los números negativos, que también continúan infinitamente. Una vez más, es un conjunto discreto, porque cada elemento tiene un sucesor y un antecesor identificables. O sea, otra vez tenemos un conjunto discreto. Y este conjunto, de acuerdo a lo dicho, el conjunto de los enteros, incluye al conjunto de los naturales, ¿sí? El conjunto de los naturales está dentro del de los enteros. Eso quiere decir este símbolo que establece una relación entre conjuntos. Esto quiere decir que Z incluye a los naturales. Los enteros incluyen a los naturales. Bueno, con los enteros ya tenemos más posibilidades en cuanto a operaciones. Estas operaciones ya van a tener resultado. 2 menos 5 va a ser menos 3. 4 menos 4 va a ser 0. Y también empezamos a tener operaciones que son un poco más complejas, principalmente por la interacción entre los signos, ¿no? Que es lo que puede generar alguna confusión, esto de la aparición de los signos negativos. Recordemos en ese sentido rápidamente algunas cuestiones básicas para estar seguros de que no haya dudas al respecto. Por ejemplo, cómo manejamos el tema de los signos en sumas, restas de enteros. Supongamos que tenemos la operación menos 7 más 10. En este caso, bueno, estamos considerando un negativo y un positivo, ¿no? Y podemos pensar que hay una especie de balance entre los dos números. El negativo que tira en una dirección, el positivo que tira en la dirección opuesta. Pero en este caso, en ese balance, prevalece el positivo, que representa una cantidad más grande, 10. La cantidad correspondiente al negativo es 7 en este caso, menos 7. Bueno, en ese balance gana el positivo, así que el resultado va a ser positivo. Y el número va a ser la diferencia entre este valor positivo y este valor negativo. La diferencia entre 10 y 7 es 3. Con signo positivo porque ganó en ese balance el número positivo. Si tuviéramos, por ejemplo, menos 9 más 6, en este caso también un negativo, un positivo, pero en este balance gana el negativo. La cantidad correspondiente al negativo, lo que llamaríamos el valor absoluto, cuando miramos la cantidad independientemente del signo. En este caso, 9. La cantidad correspondiente al negativo supera la del positivo. Entonces, en el balance prevalece el negativo, y si hacemos la diferencia entre 9 y 6, 3, con signo negativo en este caso. O si tuviéramos, por ejemplo, menos 5, menos 8, en este caso los dos números tiran hacia el mismo lado, son dos negativos, el resultado va a ser negativo, y sumamos las cantidades correspondientes, ya que las dos van hacia el mismo lado, las sumamos, las agregamos. Bueno, 5 y 8, 3. Así que menos 5, menos 8, menos 3. Eso algunas cuestiones en relación a suma, resta de números enteros, algunas cuestiones de signo. Después está el tema de la multiplicación, la división, donde entra en juego el tema de los signos, las reglas de signos. Recordemos eso rápidamente. Entonces recordemos las reglas de signos. Para la multiplicación y la división de enteros. Bueno, esas son las clásicas reglas muy conocidas que dicen que más por más es más, que un positivo por un negativo da un resultado negativo, negativo por positivo, negativo, y negativo por negativo, menos por menos más. Algunos ejemplos rápidos. Por supuesto, siempre que multipliquemos dos números positivos, el resultado va a ser positivo.
tal como pasaba en los naturales, ¿no? Si multiplicamos un positivo como 5 por menos 4, un negativo, recuerden que cuando tenemos dos símbolos, como un símbolo de una operación y un signo, los separamos con paréntesis para que no haya confusión. Más por menos menos, 5 por 4, 20, menos 20. Lo mismo si fuera al revés, un negativo por un positivo, menos 8 por más 4, menos por más menos, 8 por 4, 32. O en el caso del producto de dos negativos, como menos 9 por menos 3, como menos por menos es más, y 9 por 3, 27, el resultado es 27 positivo. Bueno, por supuesto esto se vuelve más complejo cuando tenemos cálculos combinados, ¿no? Donde empezamos a tener diferentes operaciones combinadas, ahí aumenta la probabilidad de equivocarse. Eso después lo revisaremos con algunos ejercicios. Otro tema con el que hay que tener cuidado en el caso de los enteros es el tema del orden, que al principio puede generar alguna confusión, algún error. A ver, en los naturales, con los positivos, el tema del orden es simple. Por ejemplo, es claro que 5 es menor a 7. Recuerden que el símbolo de desigualdad, la punta de esta especie de cabeza de flecha, siempre tiene que estar del lado del más chico, ¿no? Del lado del menor. Lo mismo sería escribir esto, 7 mayor a 5. Lo mismo escribirlo al revés, siempre y cuando la punta de la flecha esté del lado del menor. Bueno, 5 es más chico que 7. Ahora, ¿qué pasa entre menos 5 y menos 7? Bueno, en este caso, menos 5 es mayor que menos 7. O sea, con los negativos, de alguna forma, la situación es al revés. Mientras más chica es la cantidad, esa cantidad que es negativa, más grande es el número, ese número negativo. Piensen, por ejemplo, que si estuviéramos hablando de temperaturas, tener una temperatura de menos 5 grados sería una temperatura mayor que menos 20 grados. Menos 5 grados representaría más calor que menos 20 grados. También este tema del orden se puede aclarar, se puede ver con más facilidad si uno piensa en la recta numérica. Que a partir de los enteros ya podemos empezar a pensar en la recta numérica, donde tenemos al 0 en el centro, a la derecha los positivos, siempre respetando una escala, ¿no? Si avanzamos una unidad de la recta, tenemos que movernos una misma longitud para mantener una escala. Lo mismo del lado de los negativos. Y el criterio general con respecto al orden, tanto para los positivos como para los negativos, el mismo criterio para todos los enteros, es que en la recta, si nos movemos de izquierda a derecha, vamos aumentando. Siempre que un número está a la derecha de otro, es más grande. Entonces, los números enteros aumentan cuando nos movemos hacia la derecha en la recta numérica, de modo que los números negativos, mientras más cerca están del 0, más grandes son. Bien, esas algunas cuestiones referidas a los números enteros. Hablemos un poco ahora del conjunto numérico que sigue. Fíjense que en el primer caso, en el de los naturales, dijimos que había algunas limitaciones en las operaciones que nos llevaban a la necesidad de considerar un conjunto más grande, el de los enteros. Con los enteros pasa algo similar. También hay limitaciones en las operaciones. Piensen, por ejemplo, que si quisiera hacer 3 dividido 2 dentro del conjunto de los enteros, esto ya no me daría un resultado exacto. Pueden ir imaginando quizá que esto da 1,5, pero bueno, ese no es un número entero, ¿no? Si nos limitamos a los enteros, no tendríamos ese resultado exacto de esta división que sería 1,5. Tendríamos que limitarnos a decir que el 2 entra una vez en el 3 y que nos queda un resto 1. O sea, no tenemos una forma exacta dentro de los enteros de representar números que justamente estén en situaciones intermedias, que estén entre dos enteros, en este caso entre 1 y 2. Lo mismo si quisiera hacer, por ejemplo, menos 7 dividido 4, ¿no? Solo podemos hacer con exactitud divisiones que dan un resultado entero. Bueno, eso lo vamos a poder superar
con el siguiente conjunto numérico, que es el de los racionales. Racionales, los representamos con la letra Q, donde este conjunto tiene la primera característica interesante de que los números de este conjunto se pueden representar de dos formas diferentes, muy diferentes en cuanto a escritura, pero equivalentes. Son dos formas diferentes de escribir los mismos números. Una primera forma es pensándolos como fracciones, fracciones de números enteros. Con esta notación, ¿no? Tenemos un número entero sobre otro número entero, donde establecemos una razón entre esos dos enteros, entre el que está arriba, el que llamamos numerador, y el que está abajo, al cual usualmente llamamos denominador. ¿Sí? Establecemos una relación entre esos dos números que es igual a la división del numerador por el denominador. Dijimos que es entre números enteros, así que P y Q pertenecen, este es el símbolo de pertenecer a un conjunto, pertenecen al conjunto de los enteros, y como esto representa una división, tenemos que hacer la única salvedad con respecto a los valores de P y Q, de que como no se puede dividir por cero, eso es fundamental recordarlo, no podemos dividir por cero, es la única división que no podemos hacer. Entonces tenemos que aclarar que en una fracción, como única limitación, el denominador no puede ser cero. ¿Sí? Es imposible hacer una división como 5 dividido 0, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Esto no tiene un resultado. Cualquier ejercicio donde planteemos un cálculo como este, seguramente va a estar mal. Va a estar mal si llegamos a un ejercicio como este, ¿no? Un cálculo como este. Si, por ejemplo, se puede hacer la división al revés, 0 dividido 5, eso sí es posible. Esto da 0, porque el 5 no entra ninguna vez en el 0. Y tampoco se puede hacer, por si hay alguna duda al respecto, la división 0 sobre 0. Esto también es una indeterminación, algo que no tiene resultado. Bien, entonces, por ejemplo, algunas fracciones serían 3/4, menos 7/4, que sería la fracción correspondiente a esta división, ¿no? Incluso los números enteros, que están incluidos en los racionales, los números enteros se pueden interpretar como fracciones. Podríamos pensar que es la fracción con numerador 2 y denominador 1. Bien. Con respecto a las fracciones, bueno, quizá una de las cosas más recordadas de las fracciones son la mayor dificultad para resolver operaciones que involucren fracciones que con los conjuntos numéricos anteriores, ¿no? A ver, recordemos algunas cuestiones básicas con respecto a las operaciones entre fracciones. Antes de eso, antes de ver la suma y la resta de fracciones, un concepto clave en relación a fracciones, que es el concepto recordemos el concepto de fracciones equivalentes. ¿Qué significaba que las fracciones fueran equivalentes entre sí? Las fracciones tienen una gran particularidad, que es el hecho de que diferentes fracciones que son diferentes, que se escriben diferente, pueden llegar a representar un mismo número, una misma cantidad. Ese es el caso, por ejemplo, la fracción 1/2 es la mitad de un entero, ¿sí? Es tener un entero separado en dos mitades y quedarnos con una de esas mitades. Pero eso es representa lo mismo que la fracción 2/4. La fracción 2/4 también es la mitad de un entero. O sea, estas dos fracciones que se ven diferentes representan en realidad a un mismo número. Es lo mismo 1/2 que 2/4. También es lo mismo 3/6 o 4/8, todo lo que sea la mitad de un entero, ¿no? Y así podríamos seguir infinitamente, obteniendo infinitas fracciones que son equivalentes a 1/2. Y todas estas fracciones son equivalentes entre sí.
representan una misma cantidad. Y eso lo podemos pensar así para cualquier fracción. O sea, por ejemplo, si tuviera la fracción 5 séptimos y quiero obtener fracciones que sean equivalentes a ella, lo único que tengo que hacer es multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número cualquiera, por ejemplo por 2. Eso me daría la fracción 10 sobre 14. Bueno, esta fracción es el mismo número que representa la misma cantidad que la fracción 5 séptimos. Justamente piensen que acá la operación que realizamos es 5 séptimos multiplicado por 2 arriba y por 2 abajo. Pero tener 2 sobre 2 es lo mismo que tener 1. Entonces es como si estuviéramos multiplicando por 1. Por eso nos da un número que se escribe diferente, pero en realidad representa la misma cantidad. Y así podríamos multiplicar arriba y abajo por el número que se nos ocurra y obtendríamos fracciones equivalentes. Por ejemplo, multiplicando por 10, 100 sobre 140. 100, 140 avos. Bien. Entonces, para cualquier fracción uno puede encontrar infinitas fracciones equivalentes, multiplicando numerador y denominador por un mismo número entero. Hay otra alternativa más limitada que es la de simplificar, cuando es posible. Por ejemplo, si tuviera la fracción 12 sobre 18, tengo la alternativa de multiplicar numerador y denominador por un mismo número para obtener una fracción equivalente, pero también en este caso, como tanto numerador como denominador son pares, tienen como divisor común a 2. Ambos se pueden dividir por 2, obteniendo números enteros en el numerador y en el denominador, y esta fracción es equivalente a la fracción original. Fíjense que a su vez esta fracción se puede dividir por 3 en el numerador y en el denominador, obteniendo 2/3, que a su vez es equivalente a las dos anteriores. 2/3 ya no se puede seguir simplificando, no tienen divisores en común, ambos son primos. Así que la simplificación no puede pasar de ahí, pero si quisiéramos más fracciones equivalentes, simplemente multiplicamos, como antes, numerador y denominador por un mismo número. Bien. Eso en cuanto a fracciones equivalentes. Este es un concepto muy importante para la operación con racionales, la interpretación de los racionales. Por ejemplo, es importante en la suma y en la resta. Tranquilamente podemos hablar de suma y resta sin mencionar a las fracciones equivalentes, pero lo cierto es que están basadas, el proceso para sumar y restar fracciones está basado en el concepto de fracción equivalente. Por ejemplo, recordémoslo con un ejemplo, si quisiéramos sumar 2/3 y 4/5, por dar un ejemplo cualquiera, lo que voy a hacer es similar para la resta. Recordemos que el proceso habitual para resolver esto es encontrar un denominador común, ¿no? Entre 3 y 5, un denominador común, o sea, un número que sea múltiplo tanto de 3 como de 5. Y en lo posible que sea el menor múltiplo en común. En este caso es 15, que podría obtenerse haciendo 3 por 5. 15 es el menor número que es a la vez múltiplo de 3 y múltiplo de 5, el mínimo común múltiplo. Una vez que identificamos el denominador común, vamos dividiendo por los denominadores. En el primer caso hacemos 15 dividido 3, 5, y el resultado lo multiplicamos por el numerador por 2, 15 dividido 3, 5, por 2, 10. Más 15 dividido 5, 3, por 4, 12, bueno, acá hay 12. 10 más 12, 22. 22 quinceavos. ¿Se puede simplificar? No hay ningún divisor en común entre 22 y 15, así que este sería el resultado.
Recuerden que si alguna vez tienen la duda acerca de si una fracción ha sido completamente simplificada, simplemente pueden escribirla en la calculadora, apretar igual y les va a devolver el resultado simplificado, ¿no? La fracción simplificada. Para la resta es la misma operación. Y si fueran más de dos fracciones, lo mismo, sacar un denominador común para todos los denominadores que aparezcan. En el caso de la multiplicación, por ejemplo, si queremos multiplicar 4 séptimos por 21 décimos, por ejemplo, lo que hacemos es multiplicar numerador con numerador y el resultado va en el numerador, denominador por denominador y el resultado va en el denominador. Pero antes hacemos todas las simplificaciones que sean posibles entre numeradores y denominadores. Por ejemplo, 4 y 10 son ambos pares, así que podríamos simplificar dividiéndolos por 2. 7 y 21 son múltiplos de 7, podemos dividir por 7, acá nos queda 1, acá 3. Entonces 2 por 3 ya no se puede simplificar más, entre 2, 3 y 5 y 1 ya no hay más simplificaciones posibles. 2 por 3, 6, dividido 1 por 5, el resultado es 6 quintos. Bien, eso en cuanto a la multiplicación. Y recordemos por último en este video, después seguimos en otra grabación a continuación de esta, qué hacíamos en el caso de la división, ¿no? Si teníamos, por ejemplo, 8 novenos dividido 10 sextos, podemos transformar la división en multiplicación si invertimos a la fracción que divide, o sea, 10 sextos, lo damos vuelta, nos queda 6 décimos, y con eso la división se transforma en multiplicación y se resuelve del mismo modo que en el ejemplo anterior. 8 y 10 dividido por 2, acá queda 4, acá queda 5, 9 y 6 dividido por 3, acá queda 3, acá 2, 4 y 2, 3 y 5, ya no hay simplificación posible entre numeradores y denominadores. Multiplicamos, 4 por 2, 8, 3 por 5, 15. Y ese es el resultado de la división. También el que lo recuerda haciendo la multiplicación cruzada y poniendo de forma cruzada el resultado, lo puede hacer de esa manera y obtendrá el mismo resultado si lo hace bien. Bueno, dejamos esta primera grabación acá, continuamos enseguida con este tema.